Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de Crewcut. Hoy me encuentro con mi compañera Kiro. ¿Cómo estás, Kiro? Hola Armando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante. Hoy vamos a hablar sobre un tema que impacta bastante en la sociedad. El tema es más información, más libertad. Comencemos. Que realmente es una cuestión bastante a considerar, creo yo, en las últimas décadas. No hemos sido bombardeados con todo este tema de la globalización y el acceso a Internet, porque si bien antes podías ir a la biblioteca y había información que podías leer y podías decir esto sí y esto no, actualmente con el acceso a Internet que es tan fácil, he visto a mi tía creerse la noticia de Facebook sobre que hay un bicho que está matando gente. Entonces, Y claro, como tú lo mencionas antes, el acceso a la información era un poco más limitado debido a que pues teníamos que consultar distintas fuentes que estaban de cierta forma restringida para nosotros, ¿no? Nos cuentan nuestros padres, nuestros abuelos, que tenían que acudir a bibliotecas para poder recibir esa información y poder informarse del tema del que querían enterarse en este caso. Ahora tenemos un panorama más amplio, un panorama más abierto para poder identificar distintas fuentes de información. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué actualmente, al tener más información, muchas personas carecen de conocimiento? pues es que más de que carecer de conocimiento, es que ya hemos perdido demasiado el discernir información y hacer nuestro propio criterio de saber esto sí sirve y esto no nos sirve para nada, porque constantemente al estar tan bombardeados en información, pocas veces nos ponemos a pensar, ¿esto será real o no? Esto es un problema muy importante debido a que pues actualmente nos encontramos con una diversidad de fuentes, de diversidad de elementos que podemos considerar para poder informarnos. No solamente tenemos libros virtuales o las bibliotecas que muy pocas siguen activas, claro, sino que también tenemos foros, blogs, también tenemos diversos medios como wikis o inclusive las redes sociales. Entonces, un panorama muy amplio para poder conocer, para poder informarnos, pero aún así, a pesar de que tenemos todo el acceso disponible en comparación a años anteriores, el aprendizaje se ha visto reducido. Claro, y eso no solamente afecta a las nuevas generaciones como podríamos llegar a pensar, sino que es un problema que ha afectado a personas mayores también, incluso, o sea, he visto a mi abuelita preocuparse porque un té la va a curar de piedras en los riñones, ese tipo de cosas. Entonces, hay muchas veces que tenemos tanta información que a veces es un poco complicado empezar a discernir sobre qué es real, qué no es real. Y ahí es donde empezamos a cuestionarnos, ¿realmente tenemos libertad cuando hablamos de información? O sea, ¿realmente somos libres de creer lo que nosotros pensamos? ¿O ya estamos siendo gestionados de alguna forma a pensar de dicha manera? Hemos sido sugestionados de cierta forma debido a que nuevas personas, en este caso podemos considerar nuevos autores, inclusive influencers, han dado nuevas opiniones con respecto a los temas de nuestro interés. ¿Qué es lo que pasa? Que simplemente son opiniones, no son personas que se vuelvan líderes de opinión, sino que son opiniones que vienen pues desde meramente de ellos mismos. En este caso, en este nuevo circuito de las redes sociales, las personas, al no informarse correctamente, empiezan a crear criterios basados en lo que dice la persona, su influencer favorito o el contenido de internet que consume. Entonces, esto crea un criterio muy banal, un criterio muy vago, que de cierta forma no puede consolidarse y no crea un criterio, por así decirlo, más hermético, más estructurado. Claro, y ahorita que lo mencionas, me viene a la mente es el tema de el temacho, el fenómeno que está creando en los jóvenes, en los hombres jóvenes. Entonces, sí es como esa cuestión de que realmente al estar tan expuestos a la información constante y siendo bombardeados de un mismo tipo de información, empezamos a creer de que realmente la vida funciona de esta manera y no logramos dimensionar que hay diferentes perspectivas de la vida y que hay que empezar a decir, bueno, de aquí me sirve esto, pero de aquí para acá esto no me sirve, entonces bye. O sea, esto es para mí, esto no es para mí. Pero al contrario, solemos tomar de que, todo lo que nos llega a manos abiertas. Y ya cuando te llega algo que está en contra de lo que ya tienes en tu bolsita, ya es de que, no, sorry, pero no puedo. Sea verdad o no sea verdad, porque muchas veces puede ser que sí sea real y otras veces que no. Claro, y esto es un problema para la creación de criterios propios. En este caso, tú mencionas el contenido de un creador de, por así decirlo, psicología, una persona que se hace creer, se dice ser un psicólogo, en este caso de estos psicólogos de
¿cómo podemos decirlo? De seducción, por así decirlo, que el término realmente no sé si pueda decirse así. Sería un psicólogo de papel. Ajá, pero él se autodenomina así, ¿no? Entonces él intenta como de cierta forma conocer en la mente de las mujeres, de cómo el interactuar de los hombres para poder conquistar a una y pues estas cuestiones de superación personal y la relación que se pueden marcar con una mujer. Pero sinceramente el Temach, no sé su nombre real, pero él no tiene algún mérito en psicología, algún título, algún doctorado que lo certifique. Sin embargo, al pertenecer a este grupo de influencers que actualmente pueden atraer diversas masas por el impacto que tienen en Internet, crea una desinformación bastante grande para el circuito que lo sigue. En este caso hay personas que, y no irónicamente, empiezan a creer su mensaje y tomarlo de una manera literal. Sí, justo. Entonces, sí es de empezar a cuestionarnos, es decir, ¿realmente lo que estoy consumiendo me está ayudando o solamente estoy siguiendo como una oveja una información que muy fácilmente puede ser una fake news o una información poco verificada? Sí, es que es un fenómeno bastante extraño porque antes no teníamos tanta información, pero aún así los criterios, la identidad y el pensamiento de las personas era bastante estructurado, bastante completo. Entonces una persona podía seguir realmente ciertos lineamientos, tanto ideológicos como morales, para poder crear un criterio basado en, no sé, en la información que en ese momento habría leído. Uh-huh. Y claro, tenemos diversos autores que respaldan su teoría, sus mensajes, y con base a ello puedes crear un criterio, pero en este caso son cosas que han sido confirmadas, que han sido avaladas. Y actualmente pues creamos un sesgo de confirmación de los mensajes que recibimos, en donde simplemente recibimos lo que nos gusta, lo que queremos, más no conocemos la otra parte de la moneda. Claro, o sea, es que es esa cuestión de que nos falta cierta autonomía en discernir información para decir que sí nos sirve y que no nos sirve y todo ese tema de empezar a cuestionarnos. O sea, a veces vemos una información, muchas veces pasa de que sale una noticia de un foro, no sé, un wiki si se te ocurre, ¿no? Hay una información, empieza a pasarse por redes sociales y todo el mundo está hablando de eso. Y cuando te empiezas a investigar, te das cuenta que es una noticia de hace como 10 años que nada tiene que ver con lo que está pasando en la actualidad. Pues se ve mucho en esta época de COVID, cuando decían, no sé, se contagia de COVID y empieza a ver COVID para perros y cosas así. Y era de, ¿qué? Y la gente se empezaba a espantar de que los animales iban a contagiar el COVID y cosas así. Y era, no. Lamentablemente es una fake news, no estaba basada en nada. Claro, y antes también existían las fake news, se sembraban ciertas noticias que podían funcionar como columnas o cortinas de humo y que a pesar de que venían en los medios tradicionales de comunicación como la televisión, la radio, tenían de cierta manera bastante impacto porque eran los únicos medios donde podías obtener esta información. Entonces la desinformación en ese contexto, cuando hay pocos medios del donde nutrirte, pues sí crea un problema bastante porque pues desinforma, crea un criterio que no es real y pues empieza a engañar a la población que consume eso. Claro. Actualmente, gracias a las redes sociales podemos desmentir bastantes cosas, pero a pesar de ello también creamos un sesgo de desinformación bastante grande con el que pues ya no sabemos qué es lo que es real y qué es lo que es mentira. Y eso que existe diversidad de criterios en las redes sociales, hay distintas perspectivas para ver. Sí, o sea, es como dices, o sea, antes pasaba, no sé, el chupacabras. ¿Cuánta gente no se creyó que realmente el chupacabras iba a llegar a su... Y las noticias hablaban realmente de él, o sea, como si fuese un suceso real. Podías ver no sé en qué año fue el chupacabras, fue como en el 94, ¿no? Sí, más o menos. En el 94 en las televisoras le dieron seguimiento al caso del chupacabras, al punto que la gente empezó a creer que de verdad había un fenómeno, algún monstruo que estaba matando al ganado de toda la población mexicana. Sí, entonces sí es de empezar a cuestionarnos. Muchas veces, como comentabas, la televisión, la radio, las redes sociales y todo, sí nos bombardean con información todo el tiempo. O sea, tenemos acceso a la información demasiado. Y realmente hay que empezar a cuestionarnos sobre nuestros temas de libertad de consumo, porque si no nos vamos a discernir entre un montón de cosas y al final no vamos a saber, pero ni siquiera qué está pasando realmente. Y es eso, a veces ya no se trata simplemente de consumir, de buscar información para nutrirte, informarte, sino que ahora actualmente se ha vuelto una
una sociedad de consumo. Las redes sociales no son de cierta forma para, ¿cómo te puedo decir? Un medio de información para informarte a ciencia cierta, sino que se han vuelto un medio de entretenimiento y simplemente consumo, algo que proporciona esta idea actualmente de nuestras sociedades capitalistas, tenemos que decirlo de cierta forma, que pues simplemente todo se vuelve y se torna el consumo, consumo y consumo. Entonces, quiero hacerte una pregunta que creo que como jóvenes tú lo vas a poder entender. ¿Tú por qué crees que nos abrumamos al recibir actualmente tanta información? Porque estamos constantemente recibiendo información. O sea, no sé cómo puedo explicarlo de manera más sencilla, pero desde inicio nuestro cerebro no está acostumbrado a estar tan expuesto a muchísima información como lo estamos actualmente. O sea, estamos hablando de que hace 2 siglos o un siglo, si te gusta, no teníamos celulares. Entonces realmente sí veíamos información, claro, de marketing, la radio o libros. O sea, había como que este tema de poder discernir un poquito más de información porque no había tanta. O sea, realmente la información que llegabas a tener era muy poca. Entonces, ahorita, de que abres tu teléfono y lo primero que te aparece es un descuento de Shopee por o sea, los estímulos que estamos recibiendo constantemente una y otra vez, claramente nos iban a afectar. O sea, todo el tiempo estás scrolleando y estás viendo en TikTok. ¿Cuántos TikTok no te aparecen en un minuto que estás scrolleando? Sí. Entonces, son demasiados los estímulos 10 sobre teorías y 1 sobre noticias, ¿no? Sí, o sea, es como que muchas veces hay información. Claro, no te voy a negar, a veces aparece alguna información que sea relevante, pero muchas veces de 10 videos que te aparecen, una es de información, 9 de cosas banales y uno que otro de una canción y una frase. Entonces, estás tan constantemente en información que ya te empiezas a rodear de poco a poco, porque igual el algoritmo va, para que tú te mantengas en el consumo, te va a mostrar cosas que tú consumes. Entonces, es lo que hablábamos al inicio, de que si yo, por ejemplo, soy una persona que no come carne, por la razón que sea, no como carne, y ya el algoritmo en automático me va a poner cosas de comida sin carne. Ya no me va a poner cosas con carne porque no es algo que yo consumo. No sé si me estoy dando a entender un poquito con el tema de que el algoritmo se enfoca en tratar de que tú te mantengas en una área de consumo y constantemente para que sigas ahí, o sea, sigas ahí pegado y sigas viendo las cosas que tú consumes. Sí, y es algo muy complejo actualmente debido a que, pues, como mencionamos desde el inicio, hemos sido bombardeados. Actualmente las fuentes de información son tan diversas que ya ni siquiera sabes dónde elegir, de en qué manera escudriñar. Entonces, ¿qué técnicas o qué herramientas recomiendas para poder focalizar nuestra atención para poder informarnos correctamente sin abrumarnos y de cierta forma para romper este sesgo de confirmación? Porque el sesgo de confirmación es algo con lo que vivimos a diario. A veces solamente queremos escuchar la verdad que nosotros queremos, la verdad que queremos escuchar. Entonces, no sabemos qué diversidad de contextos y de conceptos hay en el aprendizaje que queremos abordar. En este caso, es tener la mente amplia para tener diversos criterios. Entonces, ¿qué recomiendas para poder focalizar nuestra atención? Primero, pues hay que limitar el consumo de celulares. O sea, sé que es algo que constantemente traemos en manos, de que el único momento que posiblemente la mayoría lo dejas porque va a bañarse y porque va a dormir, porque de ahí en fuera andas con el teléfono todo el tiempo. Muchas gentes van hasta el baño con el teléfono. Entonces, es bastante común. Sin embargo, hablando de salud mental y hablando realmente del tema de constante información, es mejor dejarlo algunas horas, dedicarnos a hacer un hobby, leer un libro. Entonces sí, como que dejarnos un poquito también nos va a ayudar a que podamos nosotros pensar y analizar temas que, por ejemplo, algo que viste y te estás dando el tiempo de que tú solito lo empieces a considerar si es verdad o no. Entonces creo que lo primero que podemos hacer es separarnos un poquito, refrescarnos, dejarle un tiempecito y luego podemos seguir. Otra cosa que nos podría servir demasiado es que si ves alguna información que te parece relevante, investigues más al respecto. Entonces, no solamente es creerte que en el momento lo primero que estoy viendo es real, porque muchas veces no lo es. Entonces, hay que informarnos de más.
y no alarmarse, como ahorita con el tema de los Therians. Todo el mundo cree que va a llegar un Therian y le va a morder cuando ande en el parque, pero es muy poco probable que eso llegue a pasar. Va a llegar Crash Bandicoot a atacarme al parque de las Sí, Palapas. o sea, créeme, es muy poco probable, no es como que hayan tantos Therians en cada esquina, entonces no hay que alarmarse de más, creo que hay que investigar las cosas bien y conocer cuál es el panorama completo, ver los pros y los contras y luego de ahí discernir y empezar a hacer nuestro propio criterio al respecto de un tema. Claro, porque la desinformación está a la vuelta de la esquina. Actualmente tenemos más que internet, tenemos la inteligencia artificial que puede ser un arma de doble filo para informar o para descomponer y disfrazar información que es verídica. Entonces nosotros tenemos que tener criterio propio y crear un filtro de la información que consumimos. Ser, de cierta manera, enfatizar el consumir información especializada, corroborada, para así tener certeza de lo que leemos, de lo que escuchamos, de todo, de que esté bien. Entonces sí hay que tener cierto criterio y pues empezar a indagar de forma correcta. Claro, claro. También una de las cosas que sirve demasiado es hablarlo. O sea, si yo tengo un tema que a mí me interesa, yo puedo llegar aquí con Armando y decirle, oye, fíjate que vi tal cosa. Y entre los dos podemos platicar de eso y entonces empezamos a crear un diálogo, un diálogo que nos va a servir al final para analizar un tema de diferente perspectiva, porque muchas veces una mente no puede llegar a tanto. Entonces, dos mentes piensen mejor que una. Sí, claro. Pues muy interesante el tema, ¿no? De hoy. Demasiado, creo, o sea, me ha gustado, pero sí es muy importante que podamos investigar más y no nos quedemos solo con una cosa, ¿eh? Sí, eso es muy importante. Bueno, muchas gracias a todos por ver nuestro episodio del día de hoy y hasta la siguiente. Este fue Crocus. Bye, bye.